cómo llegó a tu de mi vida, experiencia como cómo llegó a lectora. tu vida ese tema, Sí, qué te produjo ese interés, cómo apareció Dinari que es en la preciosa, historia? ¿no? Tiene Y sus también nos bellos. gustaría después cómo sería tu mirada de cómo contarlo ahorita contemporáneamente. Es que lo Eso que yo hacia el escribí final. es eso. Es una nueva manera de contar. Yo le cambié totalmente la estructura al poema inicial. Bueno, cuéntanos Bueno, eh, entonces, todo ¿por el dónde proceso. comenzaríamos? Bueno, yo estudié filosofía y letras en mi pregrado, ¿cierto? Y en ese pregrado, luego hice una especialización en literatura hispanoamericana para terminar con un doctorado en la Complutense de Madrid en filología románica. Pero cuando estaba haciendo mi pregrado en filosofía y letras, me encontré con una barbaridad en la literatura colombiana, un exabrupto, que decía que la literatura colombiana comenzó, en el año de 1567 o 69, con el libro se titula Suma de Geografía de don Martín Fernández de Enciso. Me pareció una estupidez que digan que la literatura colombiana arranca con un libro de geografía que arranca en 1500 y punta. Y yo pensaba, y antes de la llegada de los españoles, o sea, unos 100 añitos atrás, ¿qué había ocurrido? ¿Cierto? En Claro. el 92, 1492. Pues antes de los españoles había aquí esos pueblos aborígenes maravillosos. Y yo era profesora, después fui profesora de literaturas de la América Antigua. Pero al darme cuenta de la incongruencia, de que no podría surgir la literatura colombiana de un libro de geografía, Sí. que podría haber surgido de un poema, de cualquier otra cosa, pero no de un libro de geografía. Comencé a investigar y me encontré, rastreando eso, con la historia extensa de Colombia, el tomo 16, que escribió Ferrer, ¿cierto? Javier, me parece que se llama, bueno, Ferrer. Lo busqué, lo leí y me encontré con que habían unas historias preciosísimas alrededor de la Amazonía, que era la leyenda de Yurupari, que era un mito del poder, pero que nadie lo conocía. Entonces pasó el tiempo, yo seguí investigando y tenía escrito muchas cosas de las cuales sale este libro negrito que Si tienes quieres allí. me cuentas. Este libro, cuyo título es Origen de la literatura colombiana en Yurupari. Ujú. Este libro se hace para cuestionar el nefasto error que cometen todos los historiadores de literatura y los teóricos de señalar que un libro de geografía y de un español era el inicio de lo nuestro. Entonces escribo este texto que fue para un concurso de investigación de la tecnológica, y con base en esto seguí investigando para hacerme 4 viajes para la Amazonía. Hice 4 viajes siguiendo un poco los caminos de los que habían hecho antes Ay, qué lindo. Hernando Stradelli, un conde italiano, que fue de los primeros que se vino a América en puro siglo del positivismo. Se viene a América, se va para el Amazonas, para la Amazonía. Y comienza por el Bopés a buscar, a buscar, a buscar, y allí se encontró en el Brasil con un indígena, Joao Barbosa Rodríguez, que le cuenta que había un indio, Maximino José Roberto, que en lengua ñengatú contaba una historia del Yurupari, y el tipo, el italiano, conde, se enloquece y se va atrás hasta que encuentra la leyenda, efectivamente. El Y él antropólogo cuenta nato, la original, ¿cierto? pero todo es verbal porque no existía nada escrito, nada escrito. Tradición oral. Los indígenas no tenían grafía. Entonces el italiano um, se hace una versión con el brasilero, se hace una versión de la leyenda de Yurupari contada, y le escriben, mira esto, en lengua ñengatú, pero con caracteres latinos, o sea, grafía latina, la grafía nuestra, pero en lengua del indígena, en lengua de ñengatú. Se lleva esa hermosura para Roma y allá la publica en un libro de geografía de la Sociedad Geográfica Italiana en Roma. Imagínense, usted la publican allá y se vuelve la revolución de la vida porque es preciosa. Esto es el equivalente. Lo que pasa es que los colombianos somos ignorantes absolutos, desconocemos este texto. El Yurupari lo desconocemos todo. Pensamos que es una obrita que se presentaba por la televisión. Eso no es el Yurupari. La leyenda del Yurupari es otra cosa. Estos europeos, el tipo la descubre, pues, la leyenda, como cuando París descubrió en la Sorbona, ¿cierto? El Popol Vuh, que también es un descubrimiento europeo. O sea, nosotros somos tan miopes que no tenemos capacidad de leer nuestra realidad cultural. Necesitamos de los ojos de otros, de los ojos blanqueadores de otros, no los nuestros, ¿no? Mm. No nuestros ojos mestizos y auténticos.
Bueno, entonces yo con ese cuento, yo fui a buscar la leyenda allá, al Amazonas. Me pasaron las cosas más maravillosas, descubrí unas cosas pero espectaculares que yo tengo que sentarme contigo a contarte lo que fue el rito de la pelazón, que lo vi, lo descubrí, que me pareció, y lo publiqué en una revista de psiquiatría colombiana, creo que es la número 33, para un congreso de psiquiatras. Una cosa hermosa, ¿no? El rito de iniciación sexual de estas indígenas, preciosísimo. Entonces descubrí muchas cosas, pero nunca encontré la leyenda, porque los indios Mm. eran aferrados a no hablar de la leyenda y creían engatusarnos a los que íbamos a buscar. Por ejemplo, a mí me decían, ah, el Yurupari, ah, sí, ese es un dios que sale en la televisión gringa. Ah, el Yurupari es un hombre mono, o sea, un poco de bobadas. Y uno dice, qué inteligencia la de los indígenas para preservar su leyenda. Bueno, a grandes saltos te voy contando que yo era conferencista del Banco de la República durante muchos años. Y un día el banco me invitó, el de Leticia me invitó a dictar una conferencia sobre mi investigación de Yurupari. Y yo fui allá. Te estoy contando, pero Sí, sí. a No, grandes trazos. tranquila. Después Y, vamos a tener encuentros con las otras chicas también. y luego, cuando llegué allá, yo pedí que a los que les quería hablar era a los mamas de la tribu, de las tribus. Entonces fueron los mamas y fue también gente, pues blanca, digamos, o gente del interior, o gente no indígena. Y que fue una experiencia maravillosa. Una experiencia Sí. maravillosa porque el indígena, uno de los mamas se puso muy bravo conmigo. Fíjate que cuando yo estaba hablando, terminé. Mi conferencia era a las 7 de la noche con la intención de que dure una hora. Pero eran las 11 de la noche y la conferencia no se terminaba. Porque había tal emoción, tal pasión de ellos y mía, ¿cierto? Intentando verificar qué era el rito de la apelación, el rito de La la leyenda leyenda. yurupari, el mito yurupari. Entonces yo pedí que al final entráramos en diálogo y que me contaran sus preguntas. Y había un indígena joven que siempre estuvo mambeando, sacaba de un tarro y comía, entonces yo hablaba. Los ojos los tenía inyectados en sangre y pidió la palabra y yo se la concedí gozosa. Sí, señor, dígame usted. Y pues estaba furioso conmigo, quería matarme. Me dijo, Era de la Sierra Nevada, se hizo un mambo. no, esto es abajo en el... Ah, en el Amazonas. La y, cultura Muine o Bora, ah, Boni, no, estos son los nunuivas. Ajá. Y me dice, usted señora es una atrevida. Bueno, no sé qué más me habrá dicho, seguramente me mentó la madre o lo que sea. Usted señora es una atrevida, porque se metió con lo nuestro. Y tiene toda la razón. Se la doy completica. Primero porque a ustedes les parece rarísimo que una mujer venga a hablar. Es la premisa inicial. Usted señora. El subrayarlo de señora es usted mujer, ¿por qué viene a meterse acá? Porque en la leyenda yurupari, las mujeres, como casi en toda la cultura de América Latina, las mujeres no tenemos derecho ni a la voz y menos al poder. Ujú. Este es un rito de poder masculino y la negación del poder a la mujer. Entonces es una lucha entre el patriarcado y el matriarcado, pero fundamentalmente es cómo silenciar el matriarcado. Entonces que vaya una conferencista. Ellos me decían, a mí blanca, por supuesto no soy blanca, blanquísima, pero para ellos soy blanquísima, ¿no? Y, y de mente sí que somos blancos porque estudiamos con la cultura occidental, ¿no? ¿Qué sí. le vamos a hacer? Pues, entonces usted, señora, se atrevió a meterse con nosotros y dije, sí. ¿Cómo le parece? Porque soy una intelectual colombiana, que me parece supremamente interesante que conozcamos la cultura colombiana. Uno. Dos, porque estoy enamorada de mi cultura y de mi país y me siento orgullosísima de todo esto. Y tres, porque creo firmemente y ciegamente que las mujeres pensamos tanto, más o mejor, si quiere usted, o igual por lo menos que los hombres. Pero en cuarto o quinto lugar, como quiera usted, yo le voy a contar que yo soy católica, en la cultura de afuera, de esta región, ¿cierto? Soy católica. Y como tal católica, allá tampoco me dejan oficiar, porque estoy hablando de hace muchos años. Porque la cultura católica y romana y apostólica y todo lo que usted quiera, también tiene la misma sanción que También tiene ustedes, el cura, el papa. pero no hay una mujer, y menos que hable.
Ajá. menos que tengan la capacidad mental, ¿no? Bueno, en fin, la discusión fue espectacular. Yo nunca lo contradije, sino que le decía, tiene toda la razón, pero es que mira, las coincidencias existen. Entonces, ¿en dónde está el conflicto? El aparataje es desde donde estoy focalizando la mujer y la inteligencia femenina, ¿no es verdad? Eso es como el cuento, que es lo que focaliza la leyenda yurupari. En esta leyenda yurupari, la leyenda, y bueno, por fin entramos a la leyenda, arranca Eso, vamos. con que en el lago de esa cultura de los nonuivas, entran, me olvidé el nombre del lago, llegó una peste tenaz, como la pandemia de aquí, Ujú. y mató a todos los hombres. Entonces quedó una prohibición, que las mujeres no entraran a bañarse a las aguas sagradas de esa laguna. Y una muchacha joven oyó que era prohibido, pero vio que todos los hombres ya habían desaparecido. Y allí en la laguna, en medio del agua, quedaba un viejito, decrépito, ¿cierto? Solitario. Y entonces la joven, fíjate, el concepto revolucionario de cambio, transformación, le dijo a la muchacha, vamos al agua. Y se fueron todas las mujeres a meterse al agua. Dice la leyenda original que 9 lunas después, todas sonríen, primero que ellas salieron de la laguna con una sonrisa y una esperanza. Y 9 lunas después, todas parieron una criatura, sus criaturas, pues. Pero cuando sale el viejito de la piscina y sale, ja, 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 un grito de poder y se despoja de un polvo blanco que le cubría su cuerpo y toda la cosa, y era un hombre joven y viril que había eyaculado en las aguas y había preñado a todas esas indígenas. ¿Ah? Preciosa, preciosa. Ujú. Bueno, entonces, lo que te decía es que esta leyenda yurupari fundamentalmente a lo que apunta es a eso, ¿no? A explicar la transición en el mundo del gobierno, del poder. ¿Quién tiene el poder, el hombre o la mujer? Y claro, finalmente los gananciosos serán los hombres, por miles de artificios que se cuentan en la leyenda, ¿sí? No, y uno de los artificios es la leyenda de lo que tú me preguntabas, de Dinari, De Dinari. que es preciosa esa Dinari o Dinarí. ¿Dinari está en la leyenda original o Sí, es de no, la creación está en la leyenda tuya? original. Ujú. Dinari, yo le hago algunas pequeñas transformaciones, pero es preciosa. Dinari es una jovencita, dice la leyenda original, que Dinari está llorando en un gran Bosque, ¿cierto? al pie de un Sola, árbol. solitaria, al pie de un árbol, ¿sí? Y se le acerca un jovencito, ¿sí? Guerrero de otra tribu y le pregunta que por qué llora. Y ella dice, ay, no, que las leyes de esa tribu de ella están terribles, porque le toca esperar mucho tiempo para que ella pueda tener marido, porque está todo legislado. Primero las mujeres Ancianas. diciendo el orden, ¿no? Yes. Las más viejas, ¿no? Hasta que por fin lleguen a ella. Ella era una jovencita y dice, no llegaré nunca a tener un marido. Entonces el tipo se conduele de ella y la ama y la convierte en su mujer. ¿Cómo la convierte en su mujer? Se van a las aguas del río Danatumión, ¿cierto? Y le ordena sumergirse en las aguas. Y cuando salen de las aguas se van a convertir en pájaros. La leyenda de los hombres pájaros. Allí conciben a sus hijos, Zeusi y Pinón, que son los primeros engendradores. De ellos van a ser Yurupari mucho después, porque esa es una saga, ¿no? Para mostrar todo el origen. Ya allí, bueno, ella, la mujer paloma, pájaro, queda esperando sus bebés. Algún día ellos tienen su casa en un árbol, ¿cierto? Pájaros en un árbol. Una especie, no de jaula, sino la casa en el árbol, la libertad aérea. Y cuando el tipo y sus guerreros fieles se habían ido a cazar, a pescar, a lo que sea, y cuando la madre sale a buscar comida para sus hijos, y dice, no salgan, no hagan nada extraño, bueno, las reglas conductuales a rigor. Cuando llega la madre encuentra que alrededor del árbol están los pajaritos muertos, Sí. muchos pájaros. Y llega corriendo y le dice, tú ya la conoces, ¿cierto? Sí, yo pues leímos el resumen que aparece en internet. Entonces cuando llega, dice, ¿qué pasó? Dice, no, es que estos
estos pájaros estaban rondando nuestra casa y yo me angustié tanto y quería cuidar a mi hermana y entonces yo con mi flecha, chichima, los maté. Y dije, ¿pero qué has hecho? Era tu padre y su gente, que los estaban también cuidando a sus hijos, porque la madre se había ido a buscar comida. Y comienza allí el concepto de población del mundo. O sea, cuando yo digo que esta leyenda de Yurupari es el equivalente a la Biblia católica o al Popol Vuh maya, es porque es un libro de origen, ¿cierto? Es un libro, un texto, perdón, icónico, no un libro, sino un texto icónico que explica el origen del mundo y se lo explica en todas sus formas. La pregunta es, ¿cómo se pobló el mundo? Ay, en ese momento, hay que ir a buscar a esta madre que se fue, esta señora que se fue, ¿cierto? Que se fue a buscar desesperada, se va y alguien les dice, ella está en el fondo del río, mucho después. Pero mientras tanto, Pinón dice, que es un equivalente a Yurupari, hace un círculo, fíjate, un círculo, teoría interesante, divide el mundo en 4 partes y dice, váyanse, divide a sus guerreros, tú para allá con este grupo, para acá, y yo me reservo, dice él, los puntos intermedios. O sea, el resto del mundo. Y él es el gran poblador, porque en cada sitio donde va está compenetrado con las mujeres que están en esos sitios y puebla el mundo, poblar el mundo. Poblar el mundo desde unos orígenes sagrados y sacralizados, porque lo que están buscando es una misión superior. No es coitar por coitar, sino por el contrario, es poblar el mundo porque estoy buscando mis orígenes, ¿cierto? Y entonces se va a poblar el mundo como totalidad. ¿Cómo así el mundo como totalidad? Claro, porque ninguna cultura concibe el mundo como una cosa parcial. La Biblia maya piensa que es la totalidad del mundo y resulta que no es la Biblia maya la totalidad del mundo, pero se concibe como tal, ¿verdad? Todo texto icónico y sagrado concibe el mundo como totalidad. Ellos también. Y nos van a decir cómo se puebla el mundo, cómo nace el mundo. Y cuando nace el mundo, obviamente, ¿qué es el poder? ¿Quién va a administrar ese poder? Y aquí comienza la parte central de Yurupari. Hay que construir unas leyes para gobernar el mundo. Ya, bueno, digamos, se encuentra la madre que está en el fondo del mar, convertida en pez, la sube al cielo, la mantiene allá en el cielo, y sube, luego una hermanita también que es virgen, no puedes tener hombre porque no es posible, también la lleva al cielo. O sea, este concepto de la virginidad, del cuerpo como pecado, lo no tangible, todo eso está aquí en este texto, ¿no? O sea, no es tan occidental y puramente occidental. Todas las culturas tenemos como los mismos predicados. Yo sostengo en este libro teórico, lo que yo sostengo es que toda comunidad que alcance los mismos idénticos niveles de desarrollo económico y de concepción del mundo van a tener más o menos los mismos predicados. Esto en Yurupari tiene el mito de la virginidad, el mito del mesiánico, el mito del poder, o sea, muchas cosas. Hasta las estatuas de sal aparecen aquí, sin que haya contaminación. Yo sostengo que sin contaminación hebrea, judaica. O sea, es cómo el mundo cómo está prefijo en la mente del ser humano, ¿no? Y cómo se focaliza la cultura como totalidad y cómo los hombres en distintas culturas concebimos muy similar dependiendo del estadio económico y de desarrollo mental que tengamos. Sí. Pueden no estar de acuerdo conmigo, pero eso es lo que yo sostengo después de haber pensado mucho en este texto. Bueno, entonces te decía que se les da porque el poder, dicen estos hombres, estas tribus, ¿cierto? Hay que hacer unas leyes. Fíjate, el aparato regulador. Unas leyes. Y en esas leyes, la gran exclusión. No de la mujer. No. No participación femenina. No a la mujer. Un no rotundo, no cualquier no. Y la persecución. Esa parte es absolutamente preciosa. Preciosa. Porque nosotros acá en Occidente hablamos mucho de la misoginia, hablamos de muchas cosas, pero cuando uno ve culturalmente cuáles son los orígenes y las formaciones discursivas, se da cuenta que la discursividad es otra cosa, ¿no? En este tipo de leyendas, en esta nuestra. Estamos hablando de unos indígenas cuya cultura no se conoce, ¿cierto? Y sin embargo son tan universales. ¿Y por qué no la conocemos? Y menos los colombianos. Yo esta leyenda del Yurupari me invitaron hace muchos años a un congreso
en Viena, en Austria, y la ponencia que llevé fue el Yurupari. No sé, yo estuve en Viena hace, no me acuerdo cuánto, pero pongamos bajito 30 años de ese encuentro. 1988. Como por allá. Imagínese usted lo que significó cuando yo hablé, pero no por mí, sino por la leyenda, el descubrimiento de este patrón cultural en Europa. Entonces, cuando yo les cuento que muchos años después yo estaba en la noticia, en el Banco de la República, y le decía al indígena, tú tienes toda la razón, yo soy una atrevida, pero finalmente reconóceme que yo soy una intelectual colombiana que está enamorada de su país y de su cultura, y yo sí quiero potenciar el Yurupari, que porque yo lo llevé, le decía al señor este, que estaba furioso conmigo, yo llevé esto a Viena, y los europeos no cabían de la emoción del encuentro de esta historia, de esta leyenda, de este arquetipo cultural. Y ustedes me dicen que por qué me metí yo con él. Por eso, porque somos simplemente intelectuales que estamos pesquisando motivos de enamoramiento, ¿no? Sí. No otra cosa, no cosa distinta. Bueno, íbamos en las leyes. Sí, las leyes. Y, o sea, lo que yo entendí es que Yurupari hace las leyes Y unas flautas. y, exacto, las flautas, la música que también es prohibida para A la las mujeres. mujer y que donde desobedezcan las mujeres están castigadas y condenadas, ¿no? De hecho, bueno. Pero entonces vamos hilando un poquito más fino allí porque esta es una parte interesante. Fíjate, dicen, hagamos las leyes del Yurupari. Y entonces la primera premisa, la parte así dura y tenaz, dice que Yurupari recibe del sol, ¿cierto? De la luna recibe las insignias. La luna se llama restarlo, ¿cierto? Y le da las insignias del cacique, etcétera, etcétera. Las insignias, que son simbólicas, ¿no? Como el atavío, digamos. Pero del sol recibe el estatuto y le da una tarea fundamental, buscar una compañera que fuese perfecta. Y salen estos hombres a buscar a la mujer perfecta. Y la mujer perfecta era que sea paciente, paciente, cariñosa, sumisa, trabajadora. La cultura indígena, Ujú. pero también la cultura nuestra. Y entonces, claro, por supuesto, pues no solamente están poblando el mundo, sino buscando este tipo de mujer que no existe, ¿cierto? Yo no sé si alguna vez existirá una mujer que no sea chismosa, dice la leyenda, hágame el favor. O sea, que no sea palabrera. Porque la palabra es libertad, ¿cierto? Y la palabra es garantía de pensamiento. Bueno, entonces esa es la ley fundamental, pero lo que hay a continuación además es que dice, y la manera como, o sea, este es el surgimiento de la metáfora, cómo nos vamos a encontrar, y esto es importante para el teatro, nos vamos a encontrar es con la música. Hay que fabricar los instrumentos para entonar la música de Yurupari, y Yurupari les enseña la música. Y tocan con huesos de diferente tamaño y tal cosa y sonido. Imagínese usted lo que va haciendo las flautas de Yurupari, la música de Yurupari, ¿cierto? Y con ese sonido, voz, poder, comunicación, conforman las leyes de ese patriarcado. Y la segunda premisa fuerte, además de que encontrar la mujer perfecta, es que nunca las mujeres puedan tocar las flautas de Yurupari, o sea, no puedan entonar la música de Yurupari, no tengamos acceso al poder ni a su simbología. Y tercero, la máscara. Es que a mí esa leyenda me parece fascinante, Sí. la máscara. Y el teatro es máscara, ¿no es verdad? ¿Qué es el teatro? Sí. La obra de teatro fundamentalmente es una máscara. Pero uno se pregunta, ¿por qué me pongo la máscara? La máscara no es para esconder, sino para potenciar. ¿Sí ve? Potencia. Entonces muestra otro tipo de cosas. O sea, la máscara finalmente es subliminal, va más allá. Magnifica. Magnifica, permite las ilusiones, ¿cierto? Entonces, la máscara, y fabrican las máscaras. Fíjate que ya hablando del tiempo contemporáneo, pues cuando se conoce la leyenda del Yurupari, los curas católicos en el Brasil, que la encontraron la leyenda porque la habían leído de alguna otra manera, o la contaron, o de oídas, y entonces estos indios ignorantes los reúnen a una misa dominical en una iglesia. Eso creo que no está en ninguno de mis libros, solo lo sé
en un artículo como que lo escribí. Los entran a una iglesia grandota en Brasil, en plena selva, y cuando están los indios adentro, cierran las grandes puertas, ponen trancas, hombres y mujeres reunidos, en una misa católica, y el cura en el púlpito como se usaba antes, que es el lugar elevado, etcétera, etcétera, con todas las connotaciones de poder que tiene y palabrería de poder que tiene, saca las máscaras de Yurupari y la música de Yurupari. Y esos indios se enloquecen, porque no podían ni ver, ni oír, porque estaban las mujeres allí. Eso fue una mortandad y eso apareció en los periódicos, una mortandad terrible, porque querían, al tratar de abrir esa gran puerta que los clausuraba y les hacía oír la música y ver las máscaras que no podían ver a las mujeres. Entonces hay una tragedia, bueno, pues una tragedia verídica, fíjate tú. Entonces, ¿cómo es la cultura? ¿Cómo se expande la cultura y la significación que tiene, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando, más de las significaciones del mundo de la significancia, es el valor que tiene la cultura como intermediario de poder, ¿no es verdad? Y como en este caso de los indígenas, que uno dice indios atrasados o lo que usted quiera decirlo peyorativamente, no. Es la potenciación, realmente la interiorización de una cultura muy fuerte y mantenida con mucha fuerza, ¿sí? Entonces, ese es un poco el resumen de la leyenda Yurupari. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú crees que para hacer una versión contemporánea en este momento, ¿qué deberíamos tener en cuenta? O sea, si lo vamos a ver, por un lado, si lo vamos a hacer como desde la voz de la mujer, quien cuenta la historia va a ser la mujer. Y por el otro lado, el hecho de hacerlo desde la contemporaneidad. ¿Qué elementos crees importante tener en cuenta? Bueno, yo te voy a contar mi experiencia. Lo que te dije, yo fui, pues, esto hace muchos años, no sé, 20 años o 30 los que me fui para el Amazonas a buscar. Nadie habla de ello, ¿no? Los indígenas no quieren hablar, quieren mantenerla cerrada, como encriptada, ¿cierto? Aquí, no sé si los indígenas contemporáneos la conocen, siquiera la leyenda, es posible que ni la conozcan. Pero estoy absolutamente de acuerdo, me siento totalmente honrada, pero así gratificada con que esta leyenda se divulgue. Y les felicito a ustedes si lo logran realmente. ¿Por qué? Primero que es de una gran acogida en Europa. Esto que se hacen ustedes será un exitazo. Yo le digo porque yo lo hice no pretendiendo ser exitosa, sino simplemente pretendiendo Mostrar. una parte de la cultura nuestra. ¿Y cómo les gustó? Yo fui la primera sorprendida. ¿Sí? ¿Cómo les gustó? ¿Cómo les fascinó? ¿Cómo les encantaba a los europeos? Claro, porque ellos tienen una mente positiva. Ya habíamos pasado ya el siglo XIX, que fue el siglo del positivismo, y ya lo que quieren es ir a buscar otras cosas de América Latina, ¿verdad? Entonces yo sí pienso que, primero, la postura de ustedes de hacerlo desde una voz de la mujer me encanta. Porque si vamos a ver que la gran revolución de este tiempo en el mundo global es que la mujer encuentre su voz. Esa es como la gran revolución, más que la revolución marxista, más que cualquier otra revolución, este encuentro de la voz de mujer es absolutamente determinante y fundamental. ¿Por qué? Porque es cambiar totalmente, dar un vuelco a la historia de Occidente. Y no solamente de Occidente, sino del mundo todo. Mira que los indígenas tenían el mismo problema. Ustedes me podrían decir, hombre Cecilia, ¿y usted no cree que lo que hay aquí es una trasvasado la historia, la visión de Occidente? Y yo digo que no. Digo que ellos son originales. Como original es el Popol Vuh, como originales son los libros del Chilam Balam, como originales son los anales de los cachiqueres. Toda esa cultura prehispánica o de la América antigua es absolutamente original. De pronto es pigmentadita por cosillas de la religión católica, sin duda alguna, pero fundamentalmente es original. Y entonces, en esa originalidad, ellos también silenciaron a la mujer. Por eso cuando yo digo, si ustedes van a partir de la mujer, me encanta. Sí. Porque es la gran revolución, es cambiar la visión del mundo toda, voltearla de un lado para otro, poner arriba, y no es porque compitamos con los hombres, no. Sí, eso estábamos hablando ayer precisamente, que no queremos tampoco, quisiéramos que en las acciones ritual se diera también como una búsqueda de una
conciliación un no estar en una actitud reactiva del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre, Estoy de acuerdo. sino o sea, no es una cosa como algunas feministas que de pronto se Retaliadora. han ido al extremo Y estoy de acuerdo. de que es que las mujeres somos más que los hombres o los No. hombres somos más que las No. mujeres. No, en este momento lo que queremos es la equidad y tener la voz, eso sí, Solo tener queremos empoderamiento. encontrar nuestra voz, Ujú. pero no significa que nos vamos a poner de enemigas de los hombres. Eso sí, mi querido, yo soy y detesto las posiciones contrarias, porque me parecen terriblemente godas, más godas que las masculinas, ¿no? Esta posición de nosotros las mujeres, no, es que podemos encontrar un común acuerdo, un estar, simplemente lo que pedimos es subir para ponernos así. Pues una Eso. mujer que cante, que lo cuente, y tiene que ser joven la mujer que lo cuente. Sí, pues nosotros somos un colectivo de 4 mujeres, 3 que yo que ya soy abuela, María Teresa no es abuela, pero podría serlo, y Mariluz podría ser mamá, y Roxana es la joven, Pero mira, cuando yo digo joven no significa que seamos jóvenes de edad, físico, sino que seamos jóvenes de mente. de mente. Sí, Ah, entonces, bello, cualquiera de ustedes puede ser. bello. Sí, porque yo soy una mujer que estoy en los 70 y me Ujú. considero absolutamente joven. ¿Sí me entiendes? Porque creo que tengo fuerza en Tienes mi toda la discurso razón. y porque tengo ganas de estar viva hasta el último día de mi vida, que puede ser 90 años, pero sigo siendo viva. No tengo 90, realmente tengo menos, se supone, ¿no? Entonces me gustaría una mujer joven, las felicito, ese concepto de la juventud, pero que sea mujer, ¿cierto? Y junto a ella, claro, el efebo, porque es que Dinari no está sola, encuentra su hombre pájaro, divina esa metáfora, ¿no? Sí. El alado, ¿no? Lo que vuela, la libertad, ¿cierto? ¿Qué hay en la historia de Cecilia, en su versión, que no está en la original? O sea desde la ficcionalidad o desde la Mira, yo le simbología. voy a decir todo lo que yo hice. Cuando yo leí la leyenda de Yurupari, que de leerla fue muy difícil porque no había nada escrito. Sí, entonces, conseguirla, buscando escucharla. Por aquí, por allá, por allá. Bueno, pero cuando yo me hice la versión toda completa, entonces yo escribí este libro en donde está, pero le vamos a ver eso, que si no los conoce usted. Estamos aquí, mire, yo hice unos cuadros en el libro, grandotototes, mire usted aquí. Aquí están unos cuadros donde voy mostrando personajes, secuencias, historias. Ah, qué chévere. ¿Cierto? Nos va a servir mucho en el estudio Sí. de mes. Entonces, mira, yo hice toda esta historia porque me saqué un ojo tratando de entender una leyenda confusa. Ujú. Porque los indios van contando, es su tradición oral, van contando. Y entonces uno dice, a ver, ¿en dónde está este personaje? ¿Quién es? Fulano, chun, chun, chun. Entonces yo dice, este es un estudio, me van a decir, este es un estudio estructuralista. Sí, señor, es estructuralista, pero no es un pecado. Porque lo que quiere hacer es buscar la racionalidad del texto, si lo quieres odiar. Sí, ese es un libro académico Así es. conceptual sobre la leyenda. Entonces, yo lo que hice es... La novela, cuando el yo ejemplar no escribí- lo vamos a encontrar. No, lo vas a encontrar, lo tienes que encontrar. ¿Con Compra, ese sí quién? lo puedes ¿Con quién comprar lo podremos con la conseguir? editorial Magisterio. Escríbeles mañana. Ya les escribí. Bueno, que te lo manden, que te lo vendan, pues, y tal cosa. Ese libro estuvo en Amazon, Amazon, pero sí. yo nunca lo compré. Yo no tengo ni un ejemplar. Ay, qué Y de pesar. esa de Magisterio hicieron un tiraje muy grande para América Latina, en una colección que se llama Montaña Mágica. Me imagino que habrán vendido miles, muchísimos. Bueno, pero tú me preguntaste algo que era qué. Me perdí. De pronto, ¿qué nos puedes... Que como yo hice, que es lo novedoso que hice yo. Sí, o sea, qué aspectos, o qué personajes o qué situaciones son tuyas y no del y no de la leyenda original. Lo que es mío todo es haberle dado un vuelco total. Porque yo encontraba que comienza la historia de ellos por aquí, por allá, pero yo quise darle coherencia lógica, ¿cierto? Volverlo a la racionalidad occidental, con un principio y llegar a un fin, o sea, ir viendo en qué momento se dio tal cosa, o sea, le cambié la estructura y eso es lo que explico allí. Primero concebí la estructura como estaba en el libro, y cuando ya me puse a escribir que de eso al otro libro,
hay como 20 años entre los dos libros, ¿cierto? Entonces me puse a pensar cómo comienza la historia, ¿cierto? Es la misma laguna del lago Muipa, la misma entrada de las indígenas al lago, el mismo hechicero, viejo, brujo, que las engaña, todo esto, y ese es el origen, y vamos siguiendo hacia adelante hasta llegar al final. O sea, lo fundamental en mí es el cambio, y que no respeté no solamente el orden, sino el lenguaje, porque me puse con el lenguaje nuestro contemporáneo, ¿sí? Más de este tiempo, Ujú. con la intención de que esa sea una leyenda leída por jóvenes, que era mi aspiración, y sigue siendo mi aspiración, leyendo por jóvenes estudiantes para que conozcan lo nuestro, porque lo nuestro no se conoce verdaderamente. Sí, señor. En cambio, usted va a México, o usted va al Perú, y en México, por ejemplo, encuentra, sobre todo en México, que son más indianos y más precisos con su raza y su cuento, la gente tiene una adoración por el Popol Vuh, los académicos, los intelectuales, que aquí nadie. Cuando yo propuse en la tecnológica que enseñáramos algo del Popol Vuh, me decían, ¿y esa vaina qué es? ¿Qué es eso? El Popol Vuh, no, perdón, el Yurupari. ¿Qué es eso? No tengo ni idea. Porque nosotros somos blanqueadores de nuestra cultura. Nos interesa más blanquearnos que presentarnos y entender qué somos. ¿Verdad? Bueno, de pronto alguna sugerencia con relación a lo contemporáneo de cómo hacer una versión teatral desde la actualidad. No, o sea, en eso sí me ganan ustedes, que son las expertas. Yo no sé cómo lo hagan. Sí, Vamos a ver cómo te pero sorprendemos, fíjate, Cecilia. pero fíjate que podría ser, por ejemplo, partir de esas imágenes, ¿no? ¿Qué tal unos sketches con imágenes sueltas? Sí, de chicas danzando, de chicas nuevas, me parece lindo. Sí. Bueno, de todas maneras nosotros estamos como empezando esa búsqueda, queremos estar muy cerca de ti. Con muchísimo gusto, ya te dije que para mí es un honor y un Sí, gusto. Por queremos Colombia lo estar, hago, por sí, supuesto. de verdad que queremos estar muy cerca de ti, obtener pues la carta del permiso tuyo, Excelente. si conseguimos pues la novela para tenerla como base de cabecera para nuestra indagación y creación. Y ojalá pues nos ganemos esa pasantía en España para Ay, estar ojalá. esos 10 días concentraditas en Ay, hacer, Dios en los hacer acompañe y que se dé. ese trabajo, y si no, de todas maneras ya estarlo estructurando es porque ya emprendemos en nuestro deseo de creación trabajar esta historia. No, y yo de verdad, en lo que les pueda colaborar pero con todo, con Bueno, muchísimo gusto. después organizamos un encuentro virtual con las otras 3 chicas, que estemos las 4 y tú, para que hagamos una charlita antes de que mandemos la propuesta. Nosotros vamos a mandar la propuesta o sea, el plazo es el 3 de marzo. Uy, Ojalá ya. lo podamos mandar un poquito antes, es ya. Por eso queríamos conseguir el libro, pero Bueno, no ha pídamelo sido mañana. posible. Yo estoy buscando en mi biblioteca y no lo encontré. Bueno, ¿y tú qué opinas del audiolibro que hay en YouTube, de tu versión? Que no lo conozco. Bueno, yo te cuento que yo la escuché, pude entender un poco más la versión que aparece, que es como un resumen como de 15 páginas, Ujú. que encontró una compañera que Que le voy a hace, preguntar. que hace a una investigadora de alguna tesis, algo así, creo que es. Y encontré el audiolibro No, no en lo conozco, YouTube, en fíjate. YouTube. No lo Y, conozco. y dan tu crédito Ajá. de que está basado En en tu Yurupari, trabajo. trabajo. Ujú. Porque un tipo que se llama Omar, tú lo debes conocer, Omar, pintor pereirano, que subió unas novelas que se llama Ópera Prima, que se ganó premio Ciudad de Pereira, Omar García. Omar, No lo conozco. ¿no? ¿Usted lo conoce? No. Bueno, ese Omar, él estaba enloquecido por este trabajo en Yurupari. Y me dijo, Ceci, présteme un libro que voy a hacer no sé qué cosa, porque no se imagina, yo estaba buscando eso y encontré que la que sabe de esta vaina es usted. Y lo encontré por Japón. Le dije, ¿cómo que por Japón? Digo, porque buscando bibliografía, usted está allá en japonés, y entonces hay este libro. Yo dije, yo no me he enterado. Digo, no, es que uno nunca se entera. ¿Y qué pasó? Digo, y entonces, cuando dije, pero si esta es la de Pereira, Cecilia Caicedo es la misma, entonces, y llegué aquí donde usted. Sí. A él le presté, pero nunca me lo devolvió.
Pero si lo conoces y es que yo te autorizo para que lo haga a ti, yo le presté ese libro. Que es el Ay, único pues que tiene. tenemos que buscar a Omar. Omar García. Ay, le presté el Ve, libro, ¿con Las quién lo...? leyendas de Europa, ¿Y él le presté es escritor? pintor. Pintor. Le Omar, presté el pintor. Ve, tenemos que averiguar Tú dónde eres está. amiga de, espérate, te voy a decir quién es amigo de, tú eres amiga de este flaquito que se ganó el premio Nobel de la ciudad de Pereira. Muchacho. Sí, muchacho. Alan. ¿De Alan? ¿Eres amiga de Alan? Él fue alumno mío, Alan. Bueno, entonces dile, Alan fue el que lo conectó y me invitaron a mí para que hablara con García y delante de Alan yo le entregué a García. Le dije, te los presto, pero no me los pidas que no tengo más que esto. Fíjate, ahora no tengo cómo prestarte. Ah, bueno, ahora voy Entonces, dile, a llamar a Alan. Cecilia me dijo que le pidas a Omar los 2 libros de ella para que me los pases a mí, que yo doy la orden. Bueno, listo. Yo por lo pronto te presto Ah, esto. bella, muchas gracias. Bueno, te Claro. debo estos 3 para traértelos. Dime. ¿Estás grabando? ¿Sí? A ver, yo te propongo, esos son libros sagrados. Pero sagradísimos. Sí, no, yo los fotocopio y ahí mismo se los traigo. Bueno, Sí, no, ya ese es Porque el no me queda compromiso, nada. tranquila. no, sí, es que yo